Buenas noches para todos y para todas. Para quienes no me conocen, soy Adriana Rodríguez, profesora del Departamento de Creación Literaria. Entonces, es para mí un gusto darles hoy la bienvenida a este cuarto seminario de novela negra. Para quienes voy a hacer a contar un poco de la experiencia, de lo que ha sido este seminario de novela negra, que se planteó inicialmente como una electiva desde hace, pues como lo digo, ya 4 semestres, este es el cuarto, con una intención, y la intención era que los estudiantes que tenían tanto interés en este género pues pudieran conocer más detalles no solamente de las características del género, sino que esta asignatura les diera herramientas para la escritura y la construcción de la verosimilitud del género. Entonces, por eso, cuando pensamos en esta electiva, pensamos que era necesario que una electiva que ahonda en un género de amplio cultivo en América Latina, pero no solamente actualmente en América Latina, sino en Europa, donde hay muchas transformaciones, ya lo iremos viendo a lo largo del curso, pues que se conocieran detalles, detalles sobre la lógica criminal, detalles sobre las armas, detalles sobre la experiencia de acercarse a un cadáver, la experiencia del manejo de cuentas o del delito en cuentas, y para eso pensamos en un seminario que tuviera ese carácter interdisciplinar. Este seminario ha tenido tal éxito que pues por eso lo estamos haciendo por 4ª vez. Esta vez, como ustedes se han dado cuenta, a los estudiantes a los que están inscritos, les enviamos el programa. Esta vez le hemos dado el nombre lo hemos titulado Geografía de la Sospecha. Y es geografía de la sospecha porque el género ya no solamente tiene cultivo en América Latina, amplio cultivo en América Latina, en Estados Unidos, sino que por ejemplo en los países nórdicos actualmente hay un amplísimo cultivo del género negro y ya ha ampliado sus fronteras, sus límites a lo que inicialmente lo definía o que venía del policial al negro, a lo que define el género negro como tal. Por supuesto, esto que estoy diciendo tiene que ver con parte de lo que iremos desarrollando a lo largo de este curso y de las posibilidades que el género da también para hablar de la realidad, para hacer una crítica a la realidad social, que es parte de lo que este género se propone. Parte del esquema que tiene este curso, como ya lo digo, es un carácter interdisciplinar, por eso para cada una de las sesiones tenemos un experto y además de un experto, que es el invitado de cada sesión, somos 2 las personas que estamos enfrente de esta asignatura. Yo como profesora principal y Mariana, que es Mariana Vargas Fetti, que es egresada de la maestría en creación literaria, una alumna brillante. Por eso la hemos elegido para que nos acompañe en su calidad en este momento de monitora, pero Mariana ya no es solamente una monitora porque es profesional en comunicación, magíster en creación literaria, escribe, es guionista y además es una muy buena conocedora del género y de muchos autores, por eso Mariana está aquí. Entonces la asignatura estará a cargo de nosotras 2, ya les contaremos detalles sobre cómo va a ser la lógica, la dinámica de la asignatura. Para quienes la asignatura además tiene un carácter, es que es carácter abierto, pueden venir los estudiantes que están en los programas de creación o personas a quienes les interesen los temas que vamos a tratar. Para quienes están inscritos, estudiantes de pregrado, que es esta es la primera vez, ¿cierto? Sí. Esta es la primera vez, perdudé sobre el semestre pasado tuvimos estudiantes de otras maestrías, pero esta vez, felizmente, eso es algo que nos alegra mucho, están por primera vez estudiantes del pregrado de creación literaria y de la maestría en creación literaria.
Eso nos permite también construir una integralidad dentro de los programas y poder ahondar, por supuesto, poder conocer también competencias de cada uno de los estudiantes en sus distintos niveles de formación. Para quienes están inscritos entonces, hoy vamos a empezar de otra manera, es después de que tengamos la conferencia, que es nuestra conferencia inaugural, les vamos a pedir que se queden entre 20 y 30 minutos, solamente quienes están inscritos, para precisar distintos aspectos del programa, de la metodología, en fin. Entonces, para dar inicio a nuestra conferencia inaugural, quiero darle la bienvenida a Roberto Rubiano Vargas, nuestro invitado de hoy. En oportunidades anteriores hemos tenido también a escritores del género negro en Colombia, Hugo Chaparro Valderrama, Julio Paredes, pero esta vez invitamos a uno de los profesores también de la maestría que ha tenido y que es reconocido mejor como uno de los cultores del género. Roberto es un narrador, fotógrafo, documentalista, es profesor de la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional, profesor de la maestría de creación literaria, y de la especialización en su momento. Creo que Roberto en los programas de creación literaria lleva desde su origen, o sea, como 8, 10 años con nuestros programas. Yo he preparado una breve presentación sobre la importancia de Roberto Rubiano Vargas en lo que es el género negro. La influencia de la novela negra de corte policíaco se hace evidente en los relatos de Roberto Rubiano Vargas, como Gentecita del Montón, premiado por la Fundación Simón y Lola Guberet, y Carlos Valencia, editores, en 1981. El Informe de Gálvez y otros thrillers, premiado en el segundo concurso nacional de Ciudad de Bogotá en el año 1992. Necesitaba una historia de amor en el año 2006 y su novela El anarquista jubilado. Estos 4 textos a los que acabo de hacer mención son los que se reconocen dentro de la tradición de la literatura colombiana como que él ha cultivado. Los personajes detectivescos ubicados en distintos espacios geográficos y temporales de Bogotá que tienden a resolver misterios. Otros personajes simplemente enfrentan vivencias en una ciudad turbulenta, clandestina, donde impera la ilegalidad como forma de búsqueda del surgimiento económico o simplemente como forma de búsqueda o simplemente como forma de sobrevivir. En algunos de sus cuentos, la mirada crítica de Rubiano Vargas hace que la sociedad colombiana tenga una interesante representación literaria que evidencia cómo, agotadas las vías legales, el ciudadano medio se ve abocado a recurrir a personales ilegales en procura de lograr las metas que el camino socialmente correcto le cierra. El modelo de la novela negra norteamericana de los años 20, que se erigió como un tipo de literatura popular masiva, que no descuidó la crítica social ni evitó la confrontación con la axiología evidente dentro de lo público, es, en el caso de Rubiano Vargas, el mejor o uno de los mejores representantes de este género. Podemos también decir que Roberto cultiva otros géneros, que no solamente es el género negro, están también algunos cuentos o literatura juvenil, como las novelas Una aventura en el papel, En la ciudad de los monstruos perdidos, el minicuento como 50 agujeros negros, un libro que es muy importante para la formación de ustedes como escritores, que es Alquimia de Escritor, que es una compilación muy importante sobre la labor del escritor, que es un libro que se publicó con Icono Editores en el año 2006 y que también les recomiendo. Entonces, Roberto, pues es un gusto darte la bienvenida, poderte escuchar a propósito de este tema que te ha interesado tanto, que ha sido parte de tu formación como lector.
Y bueno, celebrar que vengas vestido como uno de esos personajes de novela negra, de un detective policial, como Sam Spade. Bueno. Bueno, no tengo aquí. Muchas gracias, Adri, Mariana. Es un gusto estar esta noche aquí con ustedes. Yo quisiera comenzar haciendo una aproximación de por qué estoy aquí, ¿no? Mi relación con lo policíaco, con el género negro, surge en mis lecturas, pues yo leo mucho desde chiquito. Y recuerdo en una enciclopedia estudiantil, una enciclopedia para niños, leí una historia sobre Eugène François Vidocq, que fue un ladrón francés, un tipo que tuvo una vida muy rocambolesca y que terminó siendo informante de la policía, de la recién creada Seguridad Nacional francesa, y detective, fue uno de los primeros detectives de la policía francesa, y posteriormente también fue fundador de la que se considera la primera agencia privada de detectives. Esa fue una lectura que, no sé, me llamó la atención, pero por supuesto no marcó nada en mí todavía. Pasarían un par de años o algo así y descubrí en la biblioteca de un vecino una colección de novelas y cuentos de Conan Doyle, y ahí conocí algunas de las novelas sobre Sherlock Holmes. Ustedes habrán leído o están leyendo para este seminario Un estudio en escarlata, que es como la inaugural de la serie de Sherlock Holmes. Fue una de las lecturas que tuve, pero todavía no me afectaba más que cualquier otra lectura. Era un dato curioso. Me gustaba mucho leer libros ágiles, de aventura. Obviamente yo fui lector de Jack London, de Emilio Salgari, Julio Verne, en fin. Y estos para mí eran simplemente un ejemplo más de esto. Cuando me decido o descubro mi vocación como escritor, cuando estaba todavía en el colegio, me fui sofisticando en mis lecturas, aunque de todos modos seguía leyendo libros de aventura, pero por supuesto leía mucho más variadamente y sobre todo empezaba a leer como leemos los escritores, que es averiguando, buscando cómo funcionan las cosas en la escritura para usarlas en mi beneficio. En ese tiempo también, digamos, parte de mi formación, en mi crecimiento, esto fue un poco antes de esto que acabo de decir, fue la lectura de las novelas de Bond, James Bond, que también las descubrí en la casa de un amigo y las leí con mucho afán. Y recuerdo que mientras leía esas novelas, también leí muchas novelas como de espionaje. Supongo que habría, no sé, en mi casa debía haber muchas de esas novelas, eran novelas más bien baratas, ¿no? También recuerdo cuando era muy niño, todavía leía, bueno, seguí leyendo hasta viejo, todavía leo cómics, pero cuando en esa época los cómics se intercambiaban en las zapaterías del barrio. Yo vivía en el barrio de La Soledad, había un zapatero que era el mejor bibliotecario que teníamos, y ahí leí muchas novelas de Marcial Lafuente Estefanía, que firmaba con varios seudónimos, novelas de detectives, de guerra, de vaqueros, en fin. Ese tipo de lecturas, fíjense que son lecturas baratas, era lo que se consideraba barato. Fueron parte de mi formación al mismo tiempo que leía literatura francesa, leía Flaubert, leía Balzac, pero leía estas cosas, ¿no? Y digamos que no hubiera pasado nada conmigo y el género negro, de no haber sido por un afortunado encuentro años después, ya ya soy más grandecito, ya estoy escribiendo más seriamente, ya estoy casado con hijos y todo eso, pero estoy dedicado a la literatura plenamente. Preparo mi primer libro de cuentos, que es Gentecita del Montón, y en esa época conozco a un argentino que me regaló este libro, que se llama El sencillo arte de matar, que es el ensayo de Raymond Chandler, con una colección de sus cuentos. Y fue para mí realmente un descubrimiento insólito, una cosa diferente y que me abrió completamente el espectro. Este libro, editado en 1956, es como una piecita de colección ya para mí, muy antiguo. En ese ensayo,
Chandler pues el ensayo fue muy esclarecedor para mí, ¿no? Chandler hace muchas precisiones, el ensayo, supongo que lo leerán aquí en el seminario, me parece que es lectura obligada, es el clásico ensayo sobre el género negro, sí, donde él hace un acto de separación en el cual yo sigo militando, que es entender que el género negro no es la novela policíaca, ¿no? Entonces, él pone una frontera divisoria entre, digamos, el género policíaco en general y la novela negra. Sin embargo, para llegar allá, él la llamaba la novela realista policíaca en realidad. Pero bueno, trataré de dilucidar un poquito esta separación y las razones de por qué la novela negra tiene las virtudes que tiene y por qué es una buena idea que la conozcan, no necesariamente para que se conviertan en cultores de la novela negra, pero sí para que descubran y usen en su beneficio los recursos de este género narrativo. Decía Chandler en alguna parte del ensayo que todavía hay gente que dice que Dashiell Hammett, que fue el gran maestro, el primer maestro literario del género negro, de la novela policíaca barata de los años 30, que Hammett no escribió novelas detectivescas, sino simplemente crónicas de barrios bajos, con un elemento superficial de misterio incluido en la obra como una aceituna en un martini. Estas gentes son damas otoñales que gustan de crímenes perfumados con magnolias en floración y detestan que se les recuerde que el crimen es un acto de infinita crueldad, aun cuando a veces el que lo comete sea un muchacho juguetón, un profesor de la universidad o mujeres hondamente maternales que peinan cabello cano. Obviamente este discurso es dirigido a una serie de autoras, entre las cuales dos son muy trascendentes e importantes en la novela policíaca de enigma, la llaman de muchas formas, yo la llamo la novela de enigma, que es Agatha Christie y Dorothy Sayers, ¿no? Son entre muchos autores, sobre todo ingleses, que desarrollaron este tipo de novela policíaca, como dice Chandler, en salones, todo muy perfumado, donde el crimen es como un juego, ¿no? De hecho, eso terminó en juegos de rol, ¿no? Hay una cantidad de juegos, si fue el mayordomo el que lo mató y todas estas cosas, que es una especie de monopolio de la novela policíaca inglesa. Entonces, bueno, Chandler marca una división en este tipo de cosas. Yo creo que cuando Chandler hace este llamado, y me hace este llamado muy temprano a mí, interesarme en la novela realista policíaca, tuve también una suerte muy grande en ese momento y hago esta reflexión porque esto es importante en términos de lo que pasa ahora con la novela negra en Colombia. Yo creo que soy de los escritores en activo que más temprano empezó a leer novela negra en Colombia. O sea, hay excepciones que ya las voy a enumerar, de los que yo conozco, por supuesto es difícil decir eso. Quiero decir que fue realmente un enorme descubrimiento, ¿no? Para mí esto. Y vino acompañado esa lectura de este libro que me regala un fotógrafo argentino, fue el realmente que me lo regaló, otro argentino, un publicista, y dio acceso a su colección de novelas, de novela negra, que era impresionante. Ahí descubrí entonces que la novela negra era algo muy común en Argentina, en México, básicamente en los países de habla hispana. En España no tanto, en España estará por salir, en esos años está por salir una colección que también fue muy importante, que es la colección Bruguera de género negro, que es un ícono hoy día, es también otro coleccionable pues, del género. Entonces, haber conocido todo este listado de novelas fue para mí un cambio total. Se transformó mi manera de entender la literatura y de entender la escritura. Por supuesto que tampoco el salto hacia la escritura fue tan directo. Mientras estaba terminando Gentecita del Montón, mi primer libro, en realidad creo que la influencia no fue tanto que yo escribiera policíacos, sino que la forma de narrar del género negro me ayudó muchísimo a hacer un libro mucho más transparente, abierto, una forma de contar poco habitual en ese momento, ¿no? Claro, había una serie de escritores de mi generación que estaban haciendo cosas parecidas en diferentes partes, pero la única influencia evidente que hay es que un personaje de algún cuento cita o está leyendo una novela de Hammett mientras va en el bus, pero sí fue una influencia más subterránea la que tuve.
Realmente mi primera experiencia con el género negro, cuando ya empecé a… Todas estas lecturas se fueron amalgamando en mi experiencia literaria, es una novela para niños. De las 4 novelas para niños, que son novelas policíacas, parodias de novelas policíacas dirigidas al lector infantil juvenil. En ese momento yo pensé que esa novela, la primera se llama Una aventura en el papel, y aparece un detective que se llama Felipe Marlowe, que es el Philip Marlowe de Chandler, españolizado y simplificado para efectos de la lectura para niños. Y yo esperaba que esas novelas fueran leídas por adolescentes, era como mi idea inicial. Hoy día siguen republicándose, reimprimiéndose, y las leen ya cada vez niños más chicos, ¿no? De 8, de 9 años. A mí me sorprende mucho eso. O sea, creo que esto habla de que si bien como que el lector es un género en retroceso, de todos modos son cada vez más sofisticados, por lo menos nuestros niños son lectores cada vez más capaces. Pero bueno, ese es un comentario al parte. Luego de eso, básicamente, el libro con el cual levanto mi bandera de pirata con la calavera y las tibias entrecruzadas es el informe de Galvis de otros thrillers, que ya es una decisión clara de hacer género negro a mi manera. Y lo digo a mi manera porque un poco esta charla que doy esta noche refleja un poco eso, mi manera muy particular como yo entiendo este género, ¿no? A mí me gusta mucho el género clásico, el género negro clásico, pero también entiendo y entendí cuando escribí ese libro, El informe de Galvez, de que en Colombia era muy difícil, para mí era muy difícil, además yo era una persona pues de izquierda, y era muy difícil darle a un personaje del cuerpo policíaco el poder de ejercer justicia. Entonces entendí que no podía escribir de esa manera. Y por otro lado, yo trabajaba también para varias revistas, y en una vez hicimos una investigación sobre los detectives privados en Bogotá. Y recuerdo que Chandler decía que el detective privado en Los Ángeles es un tipo muy aburrido que lo que hace es investigar divorcios y robos continuados en almacenes. Pues en Bogotá era lo mismo, eran unos personajes muy poco interesantes. Entonces, como que fue una decisión de que yo no podía ser un detective, ¿no? Y de hecho creo que no he escrito un solo cuento en el que haya un detective en mi obra. Hay periodistas, estudiantes, gente de a pie que hace investigaciones, pero nunca he tenido un detective. Por esa razón un poco ética. Hoy día me replantearía eso. Hoy día, de hecho, una novela que tengo en proceso de edición, hay una especie de personaje que viene, pues, que ha sido del ejército, y es como lo único a lo que le he cedido espacio en términos del poder, del monopolio del poder del Estado, para dárselo a un personaje justiciero en mi escritura. En todo caso, ese libro, bueno, fue como mi puesta en escena de mi creencia de lo que debería ser el género negro, ¿no? Y más o menos ha evolucionado, he ido y vuelto. A veces me escondo, digo que no soy escritor de género negro, pero es una manera de ocultarlo y como de huir de unas ciertas modas que se dan sobre el género negro. En este momento, creo que Adri lo mencionaba, hay como una oleada nueva, en este momento el género negro está muy vivo en el mundo, ¿no? Al género negro lo matan cada cierto tiempo, pero en realidad desde los décadas del 30, cuando el género negro comienza, pues no ha dejado de estar vivo y en pie, ¿no? Y en Colombia, pues más bien en Colombia todo el tiempo lo descubren, ¿no? En Colombia descubren el agua tibia cada 2 años, pero en realidad el género siempre ha estado presente ahí. Yo creo que señalaba que la primera novela esta que escribo para niños, que es como una parodia básicamente, y su título muy claro, una aventura en el papel, ¿no? Es una aventura que sucede en el papel, en el papel físico del libro, ¿no? Y el término aventura es algo que a mí me interesaba mucho. Yo creo que el género negro, el policíaco en general, el policíaco como el gran paraguas del género, y el negro en particular como el aspecto más crítico y más realista del género, tienen un componente fundamental que es la aventura. Hay una manera de entender las historias dentro del género que es
es vivir una aventura. Yo creo que para mí la lectura siempre debe tener ese contenido. O sea, y cuando lo digo, no es necesariamente que yo solo leo entonces libros de barcos piratas y de policías y ladrones. No, yo creo que un buen libro siempre nos hace participar o nos introduce en una aventura vivencial, en la aventura de un personaje, en la aventura psicológica de un personaje. Y yo creo que esa, y me gustaría que fuera como quedando como claro, yo creo que eso es algo que el género negro enseña mucho, ¿no? Enseña cómo podemos conseguir que al contar una historia de amor podamos contarla como si fuera una aventura. Y yo creo que eso es algo fundamental en esto. Yo creo que, como decía, yo creo que cuando yo leía novela negra, muy poca gente leía. Yo preguntaba, hacía investigación, indagaciones, conocía más o menos a todos los escritores en activo. Algunos sabían algo, decían, sí, por ahí he leído a Agatha Christie, sí, pero le daban muy poca importancia porque obviamente era un género despreciable, ¿no? Una cosa que eso no le interesaba a nadie. Mi hermano menor, que también es escritor, que se hizo también un entusiasta del género negro, era muy amigo de Hugo Chaparro y esos fueron mis primeros infectados, ¿no? Huguito y Juan Carlos fueron mis primeros infectados con el género negro. Ellos compartimos los libros, los que yo leí los leyeron ellos, ¿no? Eso rodaban esos libros entre nosotros todo el tiempo y por eso Huguito hoy día a Huguito se le alimentó también una vena, esa vena oscura que él tiene también, que es muy divertida. En Colombia hay muchos equívocos con el género policíaco y con el género negro en particular, ¿no? Yo leo artículos y creen que cualquier novela por el hecho de tener un muerto, eso es género negro, ¿no? Porque hay una indagación, eso es género negro, ¿no? Hay como una imprecisión y yo creo que es porque los mismos escritores tampoco la tienen tan clara, ¿no? Tampoco son grandes lectores de ello. A veces me he encontrado con auditorios, recuerdo uno una vez presentando un libro en la Universidad de La Sabana donde me dieron durísimo porque pues, son personas muy conservadoras en esa universidad y digamos yo pienso que no leyeron los cuentos, estaba presentando, necesitaba una historia de amor porque decían que era una literatura de albañal, ¿no? Que lo que yo estaba haciendo era literatura sacada de los periódicos vespertinos, una cosa así, cuando el género negro y mi obra en particular, pues es el lado B de ese tipo de escritura o de ese tipo de periodismo, ¿no? El género negro justamente devela y busca la naturaleza humana que desconoce ese periodismo sensacionalista. Entonces, quienes creen que en la Crónica Roja está la fuente del género negro, pues se equivocan. Sí, está muy cercano al criminal, al género criminal, al género policíaco en general, pero no necesariamente al género negro, que es un género mucho más crítico, mucho más realista y mucho más profundo. Y ya espero que quede claro en la charla de hoy eso, porque es importante en función de lo que ustedes van a ver en este seminario. Estaba viendo el programa, es muy interesante el programa porque permite en realidad entender cómo funciona la narrativa, o sea, cómo funcionan las instituciones que tienen que ver con lo policíaco y qué aplicación pueden tener para escribir el género negro. Y me parece que para escribir policíaco en general. Pero yo creo que hay que entender también que el género negro es la versión más literaria, si se quiere, del género policíaco. Y eso es lo que también quisiera que quedara establecido. En la tradición colombiana, como decía, es muy pobre. Se supone que el grupo de La Cueva, al que perteneció García Márquez, el Nene Cepeda y tantos otros, se supone que leyeron algunos autores de género negro, pero en realidad no dejaron mucha huella. García Márquez alguna vez mencionó que le gustaba mucho Simenon, que también es un autor francés muy bueno, y algún otro, ¿no? Donde sí creo que lo leyeron y más seriamente es en otra frontera colombiana, que es la de Cúcuta, el grupo de la revista Mito, el grupo de Jorge Gaitán Durán y de Eduardo Coatelamus, al cual perteneció el crítico Hernando Valencia Guelkel, que fue un profundo, serio y gran lector de novela negra. Es el único señor al que yo le agacho el sombrero realmente, de los de mucho antes, que en esto del género, era un conocedor del tema. Sin embargo, hubo en Colombia un ejercicio de investigación muy interesante, que es este libro, el de Hubert Poppel, editado por la Universidad de Antioquia,
que es, bueno, ya creo que, no sé si mencioné, pero creo que se mencionó que la Universidad Central tuvo una investigación muy buena sobre el género negro, pero bueno, estoy hablando, no vamos a hacer aquí autoelogios de la universidad, pero bueno, este libro es muy particular y muy interesante. Aquí, yo no sé cómo logró este señor en el año 2007, algo así, conseguir tantas páginas. ¿Es de antes? Este es de antes. Sí, Bueno. es como 1989. No, porque hay libros míos ahí que están publicados después. 2001, perdón. 2001. Bueno, es muy raro que haya logrado conseguir toda esa colección de autores. Claro que él es muy generoso y muy laxo en sus criterios. Él considera policíaco, por ejemplo, El Rejo del Lazar de Eugenio Díaz, ¿no? Y eso es un poquito exagerado. O sea, que tiene rasgos policíacos. Evidentemente, y es lo que voy a tratar de dilucidar también, evidentemente el crimen, la muerte, pues está presente en la literatura desde el primer día, ¿no? Entonces, pero no por eso, y esas son las imprecisiones que es conveniente resaltar o aclarar, ¿no? No basta con que haya un muerto o que haya una encuesta policial para que eso sea un policíaco, y mucho menos un texto de género negro. Entonces, bueno, este libro es bien interesante en eso, lo recomiendo también como darle una vuelta porque hay algunos criterios ahí que me parecen válidos y me parece interesante rescatarlo. Yo creo que también en este punto habría que comenzar a definir qué es entonces el género, ¿no? ¿Qué es? ¿No? La literatura sobre el crimen es policíaco por sí, como acabo de decir, no sé, no estoy tan seguro. Podemos irnos muy atrás y una referencia que ustedes seguramente le han hecho o se hará aquí es Edipo Rey, ¿no? Edipo Rey es una obra de teatro de Sófocles, ¿no? Es la historia de, a ver, un hombre que es Edipo asesina a Layo, ¿no? Sin saber quién es, ¿no? Que es el vigente rey de Tebas, y luego se casa con su viuda Yocasta y da cumplimiento a una terrible profecía que es matar a su padre y se casará o se acostará realmente con su madre, ¿no? Esta historia los que conocen la pieza saben que está, digamos, desde el principio está construida alrededor de una encuesta criminal, que es Edipo diciendo vamos a descubrir quién es el que asesinó al rey, y entonces termina el oráculo, ahí están metidos una cantidad de elementos ahí que ayudan a develar la historia y terminamos descubriendo pues que pasa lo que pasó, ¿no? Que Edipo ha matado a su padre en un encuentro de caminos, ¿no? Y se acuesta con su madre, o se ha casado con su madre, ¿no? Las razones de su permanencia en el tiempo, pues no es necesariamente porque sea una historia criminal, sino porque es una historia pues, que nos cuenta, nos habla de su tiempo, nos habla de los mitos de su tiempo y obviamente también